Clave genética 54. La sombra, la avaricia. El don, la aspiración. El Siddhi, la ascensión. El sendero de la serpiente. Su par programado es la clave genética 53. Pertenece al anillo codónico de la búsqueda junto con la clave 15, la 39, la 52, la 53 y la 58. Su fisiología es el coxis y su aminoácido, la serina. La sombra de la clave 54, la avaricia, por amor y dinero. La sombra 54 es una de las presiones más fuertes que sufre la humanidad. Es la presión de querer más, lo que en la frecuencia de la sombra de esta clave se convierte en una avaricia ciega. No hay nada de malo o de errado en la avaricia. Se trata solamente de un aspecto de la naturaleza humana que, como tal, tiene un propósito evolutivo. El propósito de la avaricia es presionar a las diferentes tribus humanas a nivel grupal e individual para que sean exitosas en el plano material. Si te fijas en cualquier país del primer mundo, te puedes dar cuenta de cómo la avaricia ha impulsado el avance de nuestras civilizaciones. La energía primigenia que hay detrás de esta 54ª sombra era esencial para la supervivencia e indudablemente la podemos seguir viendo operar en el mundo en desarrollo, donde la supervivencia se relaciona muy a menudo con el lugar de la jerarquía donde está situado desde el punto de vista económico. Es obvio que también puedes notar cómo tiende la avaricia a enfocarse sobre un solo individuo, comunidad o raza en detrimento de todos los demás. Esto significa que, en un cierto momento evolutivo, la avaricia habrá servido a su propósito y será necesario trascenderla. ¿Qué es lo que exactamente sucede en el nivel de la frecuencia del don, donde la avaricia se convierte en aspiración? La avaricia, en este sentido, se refiere al deseo de acumular más bienes materiales, mientras que la aspiración tiene que ver con el deseo de alcanzar algo de naturaleza más espiritual. Cuando se persigue la avaricia hasta sus límites, sin visión trascendente, se convierte en autodestructiva. ¿Qué es lo que estamos viendo que sucede con nuestro mundo moderno actual? Cuando la avaricia alcanza su cenit, o bien se vuelve destructiva, tanto para el individuo como para el planeta, o bien conduce a los individuos a cambiar su perspectiva. Cuando la gente adquiere bienestar y estabilidad, a menudo vuelven su mirada en busca del sustento hacia espacios de orden más espiritual. Así es como estas dos claves genéticas, la 54 y su par programado, la 53, operan conjuntamente. Si la sociedad no madura, se vuelve extremadamente dura, como sucede con los negocios de las organizaciones multinacionales que vemos hoy en el mundo. Cuando las organizaciones se desorbitan hasta ese punto, es inevitable que arrasen la vida tras de sí, debido al agotamiento de recursos a que condenan al planeta. La ley natural demuestra que una organización que se dedica simplemente a la acumulación de bienes materiales termina por romperse por su propio peso, pero desafortunadamente solo lo hace después de haber causado una enorme destrucción. En perfecto tándem con la sombra 54, funciona la sombra 53, la inmadurez, que se asegura de que cualquier organización, grupo o individuo se quede estancado en la frecuencia del autoservicio. La sombra 53 bloquea la energía al realizar un salto cuántico del viejo al nuevo ciclo en una frecuencia superior. Se llama inmadurez porque sencillamente no aprende. Ambas sombras están muy ligadas con asuntos de dinero y con la creación de bienestar. La sombra 54 lleva añadido el imperativo genético de operar a través de los modelos jerárquicos.
lo que quiere decir que reúne el bienestar con el hecho de residir en la cresta de la jerarquía. Por lo tanto, la sombra 54 trata de obtener el reconocimiento de los que están en la cima de la jerarquía. En nuestra sociedad actual esto se convierte en una necesidad de símbolos externos de estatus. Un nuevo y flamante coche, o una enorme casa, o el último modelo de cualquier cosa. Una de las características principales de esta sombra es que persuade de que no basta ser exitoso, sino también hay que parecerlo. El éxito de la sombra 54 en esencia consiste en la habilidad de acumular cosas y de crear relaciones que impulsen los propios recursos materiales. En el mundo moderno esto tiene que ver con los negocios, y en los negocios el éxito a menudo llega gracias al desarrollo de relaciones fructíferas, ya sea con el negocio en sí mismo, con otros agentes, como los medios de comunicación, o con los clientes. El boca a boca todavía es una de las herramientas más poderosas para asegurar la transformación exitosa de un negocio. Y un gran problema generado por la sombra 54 tiene que ver con la frecuencia de su transmisión. La avaricia o desesperación es un campo energético que otros pueden sentir y, por lo tanto, pueden provocar desconfianza y la pérdida de oportunidades que de otro modo hubieran sido fructíferas. Hay una línea muy fina entre la avaricia y la aspiración, que es el don de la 54. La avaricia es una aspiración sin confianza, ya que todas las frecuencias atraen frecuencias similares. La avaricia no puede confiar en sus propios aliados, ya que están seguros de que son, igual que ellos, servidores de sí mismos. La sombra 54 no sabe cómo atraer la atención, así que tiene que trepar por la jerarquía, incluso cuando piensa que sabe. La avaricia es una energía que comprometerá su propia integridad en un segundo solo para obtener lo que quiere, y ese es su fallo. Para conseguir reconocimiento, la avaricia tiene que madurar lo suficiente para llegar a convertirse en ambición, la cual carece del sentido de desesperación que caracteriza a la avaricia. La ambición puede que sea también servidora de sí misma, pero no ha evolucionado lo suficiente como para darse cuenta de las trampas de la pura avaricia. La avaricia per se puede conducir al éxito material si se mantiene influyendo en la misma dirección. Sin embargo, ese tipo de éxito no puede evolucionar hacia aspectos superiores como la aspiración, y por lo tanto permanecerá en el círculo de baja frecuencia y acumulación material que, finalmente, se vuelve contraproducente. Todos conocemos la máxima que dice: el dinero no puede comprar la felicidad, que resume el circuito de retroalimentación creado por la excesiva avaricia. Como sucede con todas las claves genéticas, la verdadera felicidad se basa en una continua trascendencia. La ambición genuina tiene permanentemente una urgencia genética intrínseca que trascender. Esta es la razón por la que el bienestar económico de Occidente se está comenzando a transformar naturalmente en una aspiración mucho más espiritual. Sin embargo, la avaricia se basa en el miedo, que atiza el fuego de la necesidad por poseer y acumular posesiones. Debido a esta base de miedo, la avaricia no se puede permitir el lujo de reconocer a nadie que no sea parte de su círculo inmediato de apoyos. Actúa en competencia directa con otros grupos u organizaciones y si tiene éxito, acapara los recursos de los otros, incluso si ya tiene más que suficiente. La clave 54 forma parte del anillo codónico conocido como el anillo de la búsqueda, uno de los que más presión genera dentro del ADN humano. Cada una de las 6 claves genéticas del grupo guía un aspecto del movimiento humano evolutivo. Es interesante notar que las variaciones de la frecuencia reorientan el flujo energético a través del ADN. Por ejemplo, en las más bajas frecuencias, toda esta presión genética se externaliza por la sombra 54
como una urgencia por buscar y acaparar riqueza material. Sin embargo, a una frecuencia más elevada, la misma dinámica se sublima y se interioriza hasta convertirse en la urgencia por buscar significado y propósito. No hay inherentemente nada de malo en buscar el bienestar material, pero es un camino que conduce inevitablemente al desencanto, la soledad y la miseria. Para la mayoría de los que alcanzan el éxito material, actúa como el detonante para buscar algo superior, pero para muchos otros se convierte en una adicción cuya promesa de realización en el futuro les impide disfrutar de la belleza que los rodea en el momento presente. Naturaleza represiva, dejada. La cara represiva de esta sombra es sencillamente la represión de la ambición. Estas personas pueden comenzar proyectos con ambición y fuerza que a menudo abandonan desilusionadas. La maravillosa energía que guía esta clave genética aquí se reduce a la pasividad. Esta naturaleza, que está atrapada en el miedo a no ser nunca capaz de conseguir sus objetivos, decide que mejor no empezar el camino. El resultado suele ser una profunda depresión. La otra cara se refleja en personas que niegan sus necesidades materiales e investigan sus naturalezas espirituales, desatendiendo su naturaleza material y física. Se trata de una clave genética extremadamente anclada en lo material que tiene que comenzar su viaje de transformación desde las bases del mundo físico y del propio cuerpo. Naturaleza reactiva, ávida. La cara reactiva de esta clave genética se manifiesta como la obsesión por acumular bienes materiales. Se trata de personas cuya avaricia se convierte en una expresión de su rabia. Su avaricia se continúa alimentando a sí misma con una insaciable urgencia que no puede escapar de su más bajo nivel de frecuencia. Pueden poseer a las personas de un modo tal que se vuelven completamente ciegas por su necesidad de tener más y de hacer más dinero. Este tipo de seres carecen de algo esencial, el sentimiento de que sus vidas tienen el sentido de beneficiar a otras. La avaricia cierra sus corazones y les hace incapaces de mantener relaciones verdaderas. Esa es la razón por la que suelen ser muy exitosos a nivel material, pero capaces de mirar a la gente solo en términos de propiedad y posesión. Inevitablemente este tipo de naturalezas tratan de controlar a los otros mediante su poder y su rabia, lo que les conduce a no poder realizarse en la vida totalmente. El don de la clave 54, la aspiración, liquidez material y espiritual. Cuando en chino antiguo nombraron estos 64 arquetipos que ahora conocemos como claves genéticas, lo hicieron basándose en nombres de la cultura mineraria. En el caso de la clave 54 le dieron el nombre de la muchacha que se casa. Para ser más precisos, se refieren a la concubina que se casa con un hombre que ya tiene una mujer. El resultado es un texto que tiene que ver con la necesidad humana de comprender cómo entrar en relación armoniosa con la jerarquía familiar existente. Al nivel más elevado, esta imagen resume el 54 Siddhi. Te tienes que ganar la confianza de las fuerzas superiores mediante una aspiración constante. Solo después de un esfuerzo sostenido, que es la naturaleza de la clave genética 54, se puede dar la erupción espontánea de una conciencia superior y de la natural ascensión. Cuando la sombra de la clave 54 se transforma en una frecuencia superior, surge el don de la aspiración. La aspiración se refiere, aquí, a la energía que anhela algo más allá del mundo de lo material y lleva dentro de sí la semilla de las frecuencias superiores de la conciencia. A nivel del don, la aspiración quiere ver que se trabaja en beneficio de terceras personas. El don tiene que ver con el modo en que se invierte la energía.
Al nivel de la sombra, cualquier energía acumulada crea más deseo de seguir acumulando, sin ningún otro propósito. En un nivel de frecuencia más elevado, la energía acumulada se recicla y se usa para apoyar a la gente que está en la zona más baja de la estructura jerárquica. Este es el modo en que se crea un modelo verdaderamente saludable. Las raíces apoyan a las ramas, los pájaros y las flores, y la fruta fertiliza las raíces. El don del 54 es consciente de que todos los sistemas están interconectados en la naturaleza y que, por lo tanto, no se puede cortar la energía de un área sin sufrir pérdidas en tus recursos propios. El don de la 54 aspira a una visión de prosperidad superior. Opera todavía con su propia comunidad o organización, pero sabe que el secreto del crecimiento real y de la expansión estriban en modelos mutuamente cooperativos entre diferentes grupos u organizaciones. Las aspiraciones te permiten tener una visión mucho más amplia sobre cómo crear prosperidad para todo. Para todos. Aquí es donde se ve la ambición que va más allá de lo personal a lo comunitario. Estas personas quieren que toda su comunidad cambie para poder sacar a la jerarquía de sus modelos autodestructivos, gracias a que cada vez más gente abandone los patrones de baja frecuencia. Una consecuencia de esta fertilización cruzada con diversas comunidades supone un crecimiento exponencial para todos. Hoy el don de la 54 es más evidente puesto que más hombres y mujeres de negocios comienzan a pensar en los nuevos términos de negocio holístico. Sin embargo, este nuevo fenómeno está solo comenzando a nacer en el mundo. La gente se da cuenta ahora de que los negocios con perspectiva holística pueden ser incluso más exitosos que los basados en la avaricia. Este cambio de perspectiva desde el servicio a uno mismo hasta el servicio en pro de la comunidad está provocando el nacimiento de un nuevo paradigma en los negocios. Por primera vez desde la Revolución Industrial, la gente se pregunta cuál es el verdadero propósito de los negocios. En vez de verse como un propósito en sí mismo, el negocio se ve como un modo de crear un mundo mejor y más sostenible. Gracias al trabajo en red con otros negocios del mismo nivel de frecuencia, será posible un enorme cambio de conciencia en nuestro mundo. Cuando los llamados creativos culturales comiencen a trabajar y a entrelazar sus energías y recursos, abrirán una perspectiva completamente nueva que podría potenciar la transformación de nuestro planeta totalmente. Cuando un número suficiente de gente con aspiraciones supere su miedo individual y su competitividad, crearán un equilibrio profundo y duradero en la economía global. La urgencia real que hay tras esta aspiración es la búsqueda de una armonía superior, y en el mundo material esto significa mover el dinero de los lugares donde hay más a aquellos en los que no hay suficiente. El don de la aspiración posee otras cualidades fascinantes relacionadas con la transformación de la energía en otras frecuencias más exclusivas. A nivel genético, el don 54 tiene que ver en cómo se transfiere y almacena la memoria en el elemento líquido de nuestras células. La propia memoria se ve muy afectada por esta frecuencia. Si la sombra 54 no tiene éxito en su escalada dentro de la jerarquía, solo recuerda el miedo ancestral genético a la extinción. Este miedo se transfiere a través de las feromonas por una sutil liberación a nivel físico. Cuanto más exitoso es uno en el nivel de la sombra, a más gente en el mundo es capaz de atemorizar. En el momento en que comienzas a operar sin miedo o avaricia, tu olor cambia y pierdes la confianza en aquella relación. El don 54 también transfiere las frecuencias superiores mediante la presencia física y con ello consigue que los otros se sientan cómodos inmediatamente. Puedes olfatear la energía de sostén con la misma facilidad que podrías olfatear el miedo. Por lo tanto, el don 54 tiene su propio circuito de realimentación que crea confianza allá donde va. Dado que el don 54 se concierta con una visión comunitaria superior,
atrae solo seres que resuenan con esta misma frecuencia sutil. Por lo tanto, es esencial que la persona con este don se encuentre cara a cara con la contraparte al comienzo y que hagan sus negocios en persona. El don 54 comprende el dinero y la energía gracias a su resonancia genética con el líquido natural de la memoria. Donde quiera que la energía o el dinero mantengan un estado líquido que les permita fluir entre la gente y las organizaciones, se engendrará prosperidad. Allí donde esté entumecido o donde se haya amasado por mucho tiempo, se impedirá la consiguiente expansión. Las mismas leyes que aplicamos al cuerpo humano también las aplicamos a la sociedad y a la economía. Cuando la energía del don de la aspiración vaya alcanzando las frecuencias más elevadas, también se irá siendo más espiritual. Por eso, estas personas comprenden también que la energía fluye y se transforma, como nos han enseñado varios sistemas yógicos y otras disciplinas. Los modelos antiguos, como el Feng Shui chino, no necesitan estudiarse, se basan instintivamente en el don de la 54. El flujo de la prosperidad es directamente proporcional al flujo de la energía vital a todos los niveles, empezando por el propio cuerpo, que es el fundamento de cualquier viaje hacia la conciencia superior. El don 54 es la plataforma para todos los sistemas alquímicos de transformación, desde los estadios de frecuencia inferiores hasta los más elevados modelos de conciencia, y por lo tanto, extremadamente poderoso e influyente como don. El CD de la clave genética 54, la ascensión, alquimia física. El CD 54 está relativamente bien documentado en comparación con la mayoría de los demás. Es uno de los CDs que se activa de verdad con la continua influencia de la aspiración. Este es el CD de los buscadores. A través de la investigación de las 64 claves genéticas y su ciencia asociada, la hologenética, se ha descubierto que un desproporcionado número de místicos y de sabios iluminados tienen el CD 54 entre sus dones primarios. Quizás el más conocido de ellos es Paramanansa Yogananda, uno de los grandes místicos del siglo XX, que tiene este CD como su función vital. El CD 54 se refiere a la noción de ascensión, la continua transformación alquímica de la materia en esencia espiritual. Aquí, la energía básica de la ambición se experimenta a su frecuencia más elevada y se convierte en una influencia constante para seguir ascendiendo en la jerarquía. A esos niveles, sin embargo, no estamos ya hablando de jerarquías materiales o sociales, sino de la escalera evolutiva espiritual por la que asciende la conciencia hasta regresar a su propia fuente. Una de las alusiones más comunes relacionadas con el CD 54 se refiere al concepto hindú de la Kundalini, la conocida serpiente de poder que permanece enroscada en la base de nuestra espina dorsal. El objetivo de la mayoría de los sistemas yógicos consiste en despertar esta energía primigenia, la cual parece elevar y activar cada uno de los centros superiores o chakras conforme va ascendiendo por el cuerpo. Muchas personas se han dado cuenta de lo peligroso que es forzar prematuramente el despertar de la Kundalini por el sistema nervioso. Algunas de esas personas han sufrido incluso diversos desórdenes psicológicos por las tremendas corrientes de energía que la práctica sostenida del yoga puede liberar. La mayoría de los sistemas yógicos han amortiguado este peligro durante siglos, brindando una guía, paso por paso, para ese tipo de meditaciones y ofreciendo una enorme cantidad de preparación física y de limpiezas desde el comienzo. Con este CD 54, tal y como hemos visto en todos los niveles, se necesita un acentuado enraizamiento en el ámbito material. Lo que resulta muy interesante de este CD no es tanto su manifestación, que está muy bien documentada, como el modo en que ha condicionado espiritualmente a tanta gente. Existe una gran confusión en el mundo sobre los caminos espirituales, especialmente para el mundo occidental, que ahora se ha convertido en un crisol de todas las grandes culturas y tradiciones místicas. Hay un camino particular para cada persona,
cualquier otro camino que no sea el tuyo propio, especialmente en los niveles superiores, te puede conducir a la desilusión e incluso volverse peligroso. Cada individuo que haya alcanzado el estado sídhico o realización se manifestará desde sus siddhis específicos. Sin embargo, si el sabio se está expresando a través de un siddhi que no es parte de su propio maquillaje genético, te vas a sentir confundido fácilmente. Los que han alcanzado la iluminación o estado de realización conocen este conflicto. Es imposible no darse cuenta de ello. Por lo tanto, los grandes sabios intentan manifestar la pura energía que hay detrás de su estado, más que sus ornamentos. El Siddhi 54, la ascensión, es un camino muy especial. Tiene que ver con la transformación de las corrientes esenciales del cuerpo en otras de nivel más refinado. Es la esencia tras la mayoría de los caminos tántricos y de los sistemas yógicos alquímicos. Sin embargo, para trabajar con estos sistemas, has de tener la aspiración necesaria. No es algo que se pueda forzar. La aspiración es una energía predeterminada que lleva consigo la semilla del último florecimiento. Ninguna otra energía puede portar la misma semilla. Esto no quiere decir que la gente no pueda alcanzar estados elevados de conciencia a través de tales sistemas, porque sí puede, pero solo si tienes la semilla de este siddhi a nivel genético ya en ti, podrás llegar a alcanzar el estado final y permanente del florecimiento a través de este tipo de técnicas. La verdadera ascensión se activa automáticamente gracias a la baja frecuencia de la aspiración. A un cierto punto de la transformación física espontánea, el cuerpo se comienza a destruir. En este punto sobran las técnicas. El proceso de ascensión despega y tú eres irrelevante a la hora de intentar pararlo o interferir en él. Toda la memoria de los fluidos se borra a nivel personal, cultural y genético, ya que tiene que ser erradicada del cuerpo. La energía de la Kundalini a menudo se ha emparentado con el elemento fuego. En realidad, es más bien una especie de fuego líquido, ya que las moléculas de agua del cuerpo físico se evaporan para crear un proceso de evaporación en el que se refina la esencia espiritual. Después de un cierto periodo de tiempo, a veces transcurre en una intensa agonía física, la quietud comienza a reinar sobre el cuerpo físico y experimentas la pureza de la conciencia sin pensamiento. El proceso de evaporación continúa incluso en ese estado, ya que el cuerpo físico se vuelve cada vez más translúcido. La ascensión es una increíble secuencia de eventos físicos. Poco o nada tienen que ver con los sistemas modernos que incluyen visualizaciones o meditación imaginativa. En general, al buscador le cuesta muchos años de búsqueda, pues su camino es rastrear y aspirar a los planos superiores. Hay mucha gente condicionada a buscar a través de estos caminos, pero en realidad no pertenecen a ellos. Tampoco es la propia búsqueda la que activa el proceso de ascensión, ya que se trata de la mera manifestación de una necesidad urgente, totalmente misteriosa e intensa de saber más. Para aquellos que sencillamente no pertenezcan a este camino, se vuelve muy peligroso. Para los que sí pertenecen a él, es un camino espontáneo y libre de esfuerzo. El que aspira tarde o temprano asciende. Es tan simple como eso.